Cuando abrí los ojos, él ya estaba vistiéndose frente a mi escritorio. La luz del amanecer de Madrid entraba por la ventana del despacho, iluminando su piel joven, casi dorada. Nunca pensé que mi vida, tan perfectamente ordenada, se rompería una noche de mayo, entre los libros de filosofía que yo misma enseñaba. «Profesora, ¿esto está bien?», preguntó Diego sin mirarme, abrochando lentamente su camisa blanca. Esa palabra, profesora, me atravesó como un cuchillo. Hasta unas horas antes, él era solo un estudiante más. Y ahora, su voz seguía resonando en mi piel. Todo empezó 2 meses atrás, cuando noté su mirada persistente desde la última fila. Tenía esa mezcla de respeto y desafío que pocas veces se encuentra. Yo con 64 años, había aprendido a ignorar las miradas. Pero la suya no era curiosidad, era deseo. Una tarde, al terminar la clase, dejó sobre mi escritorio un cuaderno. Dentro no había apuntes, sino un dibujo, mi rostro. Y una nota. ¿Alguna vez se ha sentido observada por alguien que no puede dejar de admirarla? Lo guardé sin decir palabra, pero empecé a esperarlo cada día. Esa noche en mi despacho, el universo pareció detenerse. Su forma de hablar, su manera de mirarme, ese olor a café recién hecho mezclado con juventud. Me sentí viva por primera vez en años. Pero cuando acarició mi mano, algo dentro de mí gritó que aquello era peligroso, imposible, y justamente por eso, irresistible. «No deberías», susurré. «Entonces dígame que pare», dijo acercándose. No lo hice. Ahora, mientras lo veía salir con el corazón latiendo desbocado, supe que nada volvería a ser igual. La puerta se cerró, y el eco de su perfume quedó suspendido en el aire. ¿Qué pensaría él de mí? ¿De la mujer que lo besó entre libros prohibidos? Al día siguiente en clase intenté fingir normalidad. Pero cada vez que hablaba de Sócrates y del deseo, notaba su sonrisa apenas contenida. En sus ojos, un secreto que solo nosotros compartíamos. Y algo más, una promesa. Cuando la clase terminó, se acercó y me susurró al oído. «Esta noche, mismo lugar. Tengo algo que quiero mostrarle». «Diego, intenté detenerlo. «No diga nada. Solo confíe». Su voz me dejó temblando. No supe si decirle que no o que llegaría antes. Pero cuando abrí el cajón del escritorio, vi una pequeña caja con mi nombre. Dentro, una llave. ¿Una llave de qué? Esa llave no me dejó dormir. No llevaba ninguna nota, solo mi nombre grabado con tinta azul. Pasé la noche imaginando todas las posibles explicaciones. ¿Una broma? ¿Un mensaje? ¿Una invitación prohibida? Al amanecer comprendí que no podría concentrarme hasta saber la verdad. Aquella tarde, cuando las clases terminaron, lo vi salir del edificio de Humanidades. Caminaba con paso tranquilo, como si el mundo no tuviera urgencias. Su cabello oscuro brillaba bajo la luz del atardecer madrileño, y la chaqueta de cuero negro acentuaba una insolencia que me seducía sin remedio. No podía evitarlo, ese muchacho tenía algo que ningún hombre de mi edad poseía: hambre. Hambre de vivir, de arriesgar, de sentir. La llave finalmente me llevó al número 47 de la calle San Bernardo. Un edificio antiguo, de esos con balcones de hierro y azulejos agrietados. Subí las escaleras sin pensar, cada peldaño resonando como un latido. Frente a la puerta 3C, un olor a incienso y madera me detuvo. La llave giró con suavidad y al abrir, el aire que salió era cálido, casi íntimo. Sabía que vendría, su voz surgió desde el fondo del salón, grave, casi musical. Él estaba allí sin la chaqueta, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que parecía conocer mis miedos antes que yo. El lugar era pequeño, pero todo parecía estudiado, una luz tenue, música de jazz y sobre la mesa, un libro abierto. El arte de amar, de Erich Fromm. ¿Qué significa esto, Diego? Pregunté conteniendo el temblor. Que quiero entender el deseo, respondió acercándose. Pero no desde los libros, sino desde usted. Sus palabras me helaron y encendieron al mismo tiempo.
Quise retroceder, pero él tomó mi mano con una suavidad calculada. No es solo deseo, continuó. Es admiración. Usted me enseña a pensar, pero yo quiero enseñarle a sentir otra vez. El tiempo se detuvo. Afuera los coches pasaban, Madrid seguía su ritmo indiferente, pero dentro de ese apartamento solo existían sus ojos. Cuando se acercó con ese leve temblor de quien no sabe si tiene permiso, recordé algo que hacía demasiado había olvidado, que todavía podía ser deseada. Su beso fue lento, casi reverente. Ninguna prisa, ningún impulso vulgar. Solo la precisión absoluta del deseo contenido. Todo en mí gritaba que debía detenerlo, que aquello era una locura. Pero la tentación tiene una voz más dulce que la razón. Mis dedos buscaron su rostro, el joven que me había hecho romper mis propias leyes. Esto no puede continuar, susurré. Entonces, ¿para qué vino? Contestó apoyando la frente contra la mía. Silencio. Solo nuestras respiraciones entrelazadas. La tentación nos envolvía, y aquella barrera invisible que separa lo permitido de lo imposible se desvanecía, poco a poco. Lo besé primero. No sé si por amor, por miedo, o por nostalgia de lo que fui. Y en ese instante comprendí, no era él quien me había seducido. Era la vida misma, disfrazada de juventud. Pasaron las horas sin que el reloj nos delatara. Madrid dormía, y nosotros parecíamos flotar sobre sus tejados. Después, mientras él dormía con el pecho descubierto, apoyado sobre mi brazo, sentí una punzada amarga de culpa. Lo observé con ternura imposible, con ese amor que no quiere futuro, porque sabe que el presente ya es un lujo robado. ¿Qué dirían mis alumnos? ¿Qué dirían mis colegas? Pensé. Y entonces su móvil vibró. Un mensaje. Una foto. De mí en su despacho. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas abrí la pantalla. Era un chat. Un contacto guardado como Julia Facultad. El mensaje decía, ¿ya lo lograste? Tragué saliva. Julia era mi colega más cercana, y la única a quien alguna vez le hablé de mi debilidad por Diego. Sentí una ola helada subirme por la espalda. Era todo un juego. Una apuesta. Me levanté y lo observé un instante. Tan joven, tan inocente en su sueño. Pero las sombras son expertas en disfrazarse de inocencia. Tomé mi abrigo y salí sin ruido, con la llave todavía en el bolsillo. Afuera, el aire de Madrid me golpeó con fuerza. El corazón me decía que huya. Pero otra voz, más oscura, susurraba, averigua la verdad. Al cruzar la calle, giré hacia donde sabía que Julia vivía. Necesitaba respuestas. Y si mis sospechas eran ciertas, alguien iba a pagar muy caro por haber jugado con mi deseo. La noche estaba húmeda, con ese aroma espeso del invierno madrileño que mezcla humo y soledad. Caminé sin pensar, con el abrigo apretado al cuerpo y el corazón latiendo con furia. Julia vivía a solo unas calles. Cada paso resonaba en mi cabeza como un golpe de tambor. ¿Ya lo lograste? Esas 4 palabras me devoraban. Al llegar frente a su edificio, dudé. Podía regresar a mi casa, fingir que nada había pasado. Pero la curiosidad, o el orgullo, me empujó. Golpeé la puerta. Julia abrió casi al instante con su sonrisa habitual. Esa sonrisa falsa que ahora veía como una máscara. Clara. ¡Qué sorpresa! ¿Tan tarde? Necesito hablar contigo, dije entrando sin pedir permiso. Dentro olía a perfume caro y a traición. Sobre la mesa, 2 copas de vino y el mismo libro que Diego tenía horas antes. El arte de amar. De pronto lo comprendí todo, Julia también lo conocía. ¿Qué has hecho, Julia? Pregunté con la voz quebrada. No finjas tanta moral, Clara, respondió ella riendo. Tú también querías sentirte viva, ¿no? Solo le mostré el camino. ¿Camino? ¿A qué? A ti. Sus ojos brillaron con crueldad. Le aposté a Diego que no conseguiría que te enamoraras.
Pero parece que se superó. Esa frase fue como una cuchilla invisible. Sentí que el suelo desaparecía. Julia, la misma mujer con la que compartí cafés, confidencias, años de trabajo, había apostado mi dignidad. Eras mi amiga. Y tú eras un fósil sentimental. Al menos, ahora sabes lo que se siente que te miren con deseo. El silencio fue tan espeso que pude oír mi respiración. Me giré hacia la puerta, dispuesta a marcharme, cuando una voz surgió detrás. No la escuches. Era Diego. Había llegado, empapado por la lluvia, los ojos ardiendo de desesperación. Clara, no fue así. Al principio sí. Julia me retó, pero lo que sentí después fue real. Lo juro. Yo la amo. Basta. Grité. No necesito tus mentiras. Salí a la calle, las luces de los faroles empañadas por mis lágrimas. Caminé sin rumbo, dejando atrás los ecos de su voz. Quise odiarlo, pero cada recuerdo suyo me dolía más que la traición. La ciudad dormía, pero dentro de mí algo despertaba, una furia silenciosa, una dignidad que creía muerta. Días después, no regresé a la universidad. Dejé una carta de renuncia. Madrid siguió girando indiferente mientras yo me refugié en una pequeña casa en Toledo. Allí, entre el silencio y los libros, aprendí a vivir sin ser mirada, pero también sin mentirle a mi deseo. Una tarde, semanas después, llegó una carta sin remitente. Dentro una sola hoja, el dibujo que Diego me había regalado la primera vez, mi rostro, pero esta vez con un detalle nuevo, en mis ojos, había lágrimas que antes no estaban. Abajo una frase escrita a mano. No aposté por ti, Clara. Aposté por sentir, y gané. Sonreí con esa tristeza dulce de quien sabe que el amor puede ser un milagro o una herida, o ambas cosas a la vez. Encendí una vela, me serví vino y abrí el libro que todo comenzó. El arte de amar. Algunas lecciones se aprenden demasiado tarde, pero aún así, dejan luz. Y mientras el viento golpeaba los cristales, pensé en él, en nosotros, en la vida que se escapa entre los dedos, recordando su voz como un eco lejano. Entonces dígame que pare. Nunca se lo dije. Y tal vez por eso, nunca lo olvidé.